Muy bien, continuamos después de esta breve interrupción. Para el parecer había aquí algunos problemas con internet, pero lo bueno es que igual ya estamos por aquí y además eh, se integró uno de nuestros compañeros de manera síncrona, en este caso nuestra compañera Mónica. Bienvenida, Mónica, gracias por acompañarnos de manera síncrona en esta sesión. ¿Cómo te va, Mónica? Muy bien, entonces continuamos. Estamos haciendo esta contextualización de los temas que vimos en esta semana, las actividades que hicimos en la sesión 3, es decir, la sesión de miércoles. Eh, y vamos a continuar entonces ahora identificando tipos de mundos en unas narraciones. Aquí por medio de la pizarra yo les voy a compartir esas, eh, esos fragmentos y ustedes van a identificar el tipo de mundo al que pertenece. Obviamente, si no les es posible participar, pues yo compartiré. También vamos a ver una infografía acerca de los movimientos literarios justo en esta actividad también, en esta semana, en la actividad integradora 3. Tienes que identificar los tipos de mundos posibles y los movimientos literarios a los que pertenecen estos autores. Entonces, con la intención de profundizar y de conocer un poco más al respecto, es que vamos a abordar también esta infografía, algunos ejercicios sobre la pluriculturalidad, algunas preguntas, llenar algunos espacios, poner la palabra faltante. También está programada para hoy hacer una línea en el tiempo acerca de lo que es la literatura en México. Y por último, dudas y comentarios. Como he mencionado en otras ocasiones, va a depender de cómo avancemos, de si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, porque es de las ventajas que tienen por participar en estos espacios que podemos dar atención de manera personalizada a cualquier situación que ustedes tengan. Leo acá a nuestra compañera. Mónica, una disculpa por la tardanza. No te preocupes, Mónica, lo bueno es que estás aquí. Ahora no teníamos compañeros de manera síncrona y bueno, sí es importante. Mi internet está fallando. Sí, Mónica, yo creo que el de todos, ¿eh? Ha sido estas últimas semanas algo complicado. No sé si por los, las tormentas que ha habido, los frentes fríos, no sé realmente, pero también yo he tenido mis complicaciones con internet. Nada menos hace unos minutos antes de tu llegada. Igual tuve una situación así, pero lo bueno es que aquí estamos. Mónica, eh, sí, exactamente, Mónica, puede ser eso, muchísimos factores. El chiste es que estamos aquí. Entonces, voy a dejar de compartir para irnos a la pizarra. Aquí en esta pizarra, primeramente, pizarra, aquí estamos ahora sí. Entonces, les voy a compartir algunos fragmentos con tipos de mundos
y ustedes me van a hacer favor de ubicarlos. Primeramente, les comparto aquí los tipos de mundos. Y es algo que estamos haciendo en nuestra actividad integradora uno, ¿verdad? Ubicando los tipos de mundos de estos textos. ¿Cuáles? De, por ejemplo, de Frankenstein, otro de la debutante. Entonces, veamos. Aquí está este fragmento. Los que ven las grabaciones de estos espacios pueden participar, pero también, por supuesto, en este caso, nuestra compañera Mónica, que nos acompaña de manera síncrona. Entonces, Mónica, tú me vas a decir, bueno, primeramente refiriendo, la actividad integradora 3 también te pide que identifiques el tipo de mundo de estas dos actividades, de estos dos textos de Frankenstein y de la debutante. Tienes que identificar el tipo de mundo, si es un mundo maravilloso, realista o cotidiano, onírico, mítico, ciencia ficción, utópico, histórico. ¿Qué tipo de mundo es? Sabemos que el tipo de mundo es esa realidad que nos ofrece el escritor por medio de su obra. Y entonces, ¿qué me dirías de este fragmento? ¿Qué tipo de mundo es? Aquí va, dice, despertó en un lugar que no reconocía. Primeramente, fíjate, despertó en un lugar que no reconocía. El cielo estaba verde y las nubes se deslizaban como si fueran hechas de agua. Caminó sin rumbo, encontrándose con puertas que no conducían a nada y pasillos interminables. En un momento sus zapatos se convirtieron en relojes y el tiempo dejó de tener sentido. Al final, despertó, pero no estaba seguro si realmente lo había hecho. ¿Qué tipo de mundo crees que es este? Puede ser maravilloso, Creo realista, que, onírico. ¿Tú qué dirías? creo que ciencia ficción, si no me equivoco. Ok, Mónica, yo creo que lo que nos dices es muy lógico porque encuentras ese tipo de elementos, pero hay un, pe- un pequeñito elemento que nos ayuda a precisar y se los mencioné ahorita al inicio, despertó. Es decir, ¿de dónde? Del mundo de los sueños. El mundo onírico, el mundo onírico es el que está en el mundo de los sueños. Todo lo referente a los sueños tiene que ver con este mundo, con el mundo onírico. ¿Sale? Muy bien. Entonces, déjenme, lo marco esto. Me Ya. lo repite de nuevo para poderlo apuntar porque se me pasó. Sí, el mundo onírico es el que te habla dentro de la historia de algo relacionado con los sueños y por lo tanto no hay ese, como esos filtros morales, se expresan los pensamientos así de manera fluida. Entonces el mundo onírico tiene que ver con el mundo de los sueños, mundo onírico. A ver, vamos a ver ahora este siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo. En la ciudad de Solaria no existía la pobreza ni la guerra. Todos vivían en armonía.
trabajando juntos por el bien común. La tecnología había erradicado todas las enfermedades y la educación era accesible para todos. Los ciudadanos de Solaria no conocían el sufrimiento, pues la igualdad y la paz reinaban en cada rincón. ¿Qué tipo de mundo es este? ¿Maravilloso, realista o cotidiano, mítico, ciencia ficción, utópico o histórico? ¿Cuál crees que sea? De cualquier manera, no te preocupes. Mítico, nos dice nuestra compañera. Fíjate bien aquí, igual para todos, Mónica. Eh, en la ciudad de Solaria no existía la pobreza ni la guerra. Todos vivían en armonía, trabajando juntos por el bien común. No había enfermedades, no había sufrimiento, la paz reinaba. ¿Cómo se le conoce a ese tipo de mundo? Utópico. Este es un mundo utópico. ¿Cuál es el mundo utópico? Aquel que es perfecto. El mundo utópico es perfecto. En ese mundo no hay muerte, no hay pobreza, ¿sale? Entonces, bien. Vamos con otro ejemplo más y último para pasar a la siguiente actividad. En el año 3050, los humanos habían colonizado varios planetas en el sistema solar. Las naves espaciales viajaban a la velocidad de la luz y la inteligencia artificial había avanzado tanto que los robots convivían con las personas como iguales. Sin embargo, un misterioso fallo en una de las estaciones espaciales comenzó a afectar la comunicación interplanetaria, poniendo en riesgo la paz en todo el universo. ¿Qué será? ¿Maravilloso, realista, mítico, ciencia ficción o utópico? Ahora sí creo que es, bueno, creo, no estoy segura. Eh, Ciencia ficción, Excelente, porque dice Mónica. mil años. Sí, muy bien. Así es, esto es ciencia ficción. Eh, justo esa es la manera de comprenderlo. Ciencia ficticia. Aquí hay ciencia. Los humanos habían colonizado varios planetas en el sistema solar. Las naves espaciales, esto es ciencia, ¿verdad? Las naves espaciales viajan a la velocidad de la luz, es ciencia. Y la inteligencia artificial había avanzado tanto que los robots convivían con las personas iguales, ¿verdad? Nada alejado de la realidad, pero en este momento sigue siendo algo ficticio, pero relacionado con la ciencia. Muy bien, hasta ahí le voy a dejar para poder pasar a nuestra siguiente actividad. Y en esta siguiente actividad vamos a ver una infografía muy interesante. Precisamente esta infografía les va a servir para poder tener claridad de los movimientos literarios, porque es algo que se te pide en esta SEM 2, que sepas identificar el movimiento literario al que pertenecen las obras. Y entonces aquí te voy a dar algunos tips de estos movimientos literarios. Bueno, primeramente recordar que los movimientos literarios son modas, son estilos, ¿sí? Que pues impactan en la manera en la que se crea el arte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos un mundo román, tenemos, perdón, no un mundo, no es lo mismo un mundo que un movimiento.
El mundo posible es la realidad que nos comparte el autor en su obra, en esa historia. Es la realidad de esa historia. Y el movimiento literario es toda una tendencia con características eh, filosóficas, características en forma, en estilo, en la percepción del mundo, y que esas características o esa percepción del mundo la ejecutan en sus obras. Es muy interesante este tema porque eh, tanto, por ejemplo, en este caso del romanticismo, tenemos música romántica, cine romántico, arquitectura romántica, escultura romántica, literatura romántica. Es decir, estos movimientos impactan a las siete bellas artes. Por ejemplo, el romanticismo busca la originalidad, da predominio a los sentimientos sobre la razón. Surge, principalmente se da este movimiento de 1800 a 1850. ¿Cuáles son las características del romanticismo? Hay individualismo, subjetivismo, nacionalismo, irracionalismo, exotismo, libertad e idealismo. Son las características de el romanticismo. Luego viene un movimiento distinto. Si se fijan, este se da hasta 1850, el siguiente de 1850 a 1900, el realismo. Los románticos le dan predominio al sentimiento sobre la razón, ¿verdad? Eh, Al mundo de las ideas también, por supuesto, no de la realidad. En cambio, el realista o este movimiento del realismo justo lo que trata de representar es la realidad tal cual, sin adorno, sin quitarle ni ponerle, reflejar tal cual lo que esté sucediendo. Y en este caso, por ejemplo, ¿qué características encontramos en los textos literarios del realismo? Hay objetividad, eh, no hay nada fantástico, mágico. Aquí los temas son tomados de la realidad. Hay un protagonista único, hay un estilo sobrio, es decir, se evitan los adornos innecesarios. Eh, entonces, este movimiento nace como respuesta a las necesidades de la burguesía surgida en, eh, pues en tiempos de la Revolución Industrial. Luego otro movimiento, este se da de 1875 a 1900. Detalla la vida cotidiana, el realismo, exactamente, Mónica, sin quitarle ni ponerle. Hay movimientos así, hay, pues ya sabes, percepciones de todo tipo, y en cierto periodo de la historia, en este caso, en este periodo, estos artistas, pues unos decían que teníamos que, pues como evitar ese tipo de temas. Otros cambian todo lo contrario, dicen, no, hay que reflejar tal cual lo que esté sucediendo. Y así sucesivamente, cada movimiento tiene su propia percepción de la realidad y por supuesto entonces de la estética, del arte, de las características que tiene que tener el arte. Entonces, ahora, por ejemplo, el modernismo. En el modernismo hay refinamiento, hay exotismo, es cosmopolita, es decir, que sale del regionalismo, hay contradicción patriótica, el verso es libre, trabajan con el verso libre y hay diversidad lingüística. Entonces, estas son las características del modernismo. Se ambienta en lugares lejanos como imperios del Medio Oriente, busca ir en contra de la vulgaridad o del mal gusto de la burguesía. Exactamente, Mónica. Eh, y luego vamos con las vanguardias, por ejemplo, lo que conocemos como los ismos. Estos movimientos pues surgen a principios del siglo XX, principalmente en Europa, con un estilo renovador. Son eh,
Lo cosmopolita es que tiene que ver con las cuestiones citadinas de las grandes urbes, de las grandes ciudades, Mónica. Luego les digo, vienen los istmos. Se fijan, todos terminan en esa, todos tienen esa terminación, istmos. Por eso se les conoce también así, como istmos, o movimientos de vanguardia, o vanguardias literarias. Muy interesantes cada una de ellas. Como ya les decía, también cada una de ellas viene a romper cómo se concebía el arte en su momento. Por ejemplo, utilizar esta herramienta, pero aquí está ahora sí. Extraño, no me permite usar esta herramienta, no me permite, si la abro, no me permite cambiar, pero bueno, pues ni modo. Eh, el futurismo, por ejemplo, ¿cómo sabemos que una obra es futurista? Porque en su texto, al momento de leer el texto, habla de máquinas, de avances tecnológicos, de dinamismo, de multitudes urbanas y en la arquitectura, pues igual, vemos en construcciones arquitectónicas o en pinturas todo lo relacionado con la tecnología. O están los dadaístas, ellos surgen con una intención de destruir códigos y sistemas establecidos. Fíjense qué curioso, qué peculiar. Es antiartístico, antiliterario y antipoético. Alguien diría, bueno, esto no tiene sentido. Ah, bueno, justo ellos lo que quieren reflejar es el sinsentido de la vida, el sinsentido de las guerras, de los asesinatos, de todas esas cuestiones que se viven. Ah, bueno, ellos lo reflejan los dadaístas de esa manera. Luego está el surrealismo expresa de forma automática pensamientos conscientes e inconscientes, sin filtros morales o racionales. Los sueños cobran importancia, entonces, ojo, fíjense si estas obras que están leyendo, tanto la obra de Frankenstein o la obra de la debutante, tienen estas características, por ejemplo, si se expresan de forma automática pensamientos conscientes e inconscientes, sin filtros morales. Si tú encuentras esas características, entonces dirás, bueno, esta es una obra que pertenece al surrealismo, por ejemplo, ¿verdad? Y si pertenece a ese movimiento, tienes que compartir fragmentos, citas textuales, obviamente, del texto, que ejemplifiquen esa característica que tú estás diciendo. Si tú dices que la obra es surrealista, quiere decir que encontraste al momento de leer que se expresan de forma automática los pensamientos, sin filtros morales. Habrá un fragmento que lo ejemplifique y ese fragmento son las frases que tienes que compartir. Lo menciono porque hay quienes toman algunas frases de así externas, alguien le pone, por ejemplo, frases surrealistas y comparten alguna frase incluso de Salvador Dalí, por ejemplo, que es un pintor surrealista. No se trata de eso, se trata de argumentar, es decir, de defender el movimiento que nosotros decimos que es la obra con algún fragmento que lo ejemplifique. Sale ojo con eso porque siempre es algo muy recurrente como área de oportunidad que detecto en sus actividades. Luego vienen los cubistas. Los cubistas prefieren lo intelectual, las imágenes visuales, por ejemplo, los caligramas. Ellos manifiestan diferentes puntos de vista,
busca representar de forma compleja la realidad, optan por el subjetivismo, la libre referencia o los múltiples aspectos de la realidad. Luego viene el creacionismo. El creacionismo prefiere la creación sobre la imitación de la realidad. Ellos son muy creativos, la libertad creativa. Su manifestación más importante se produjo en la poesía lírica. Hace de la poesía una imagen representativa. Luego viene otro movimiento, el expresionismo, y así cada movimiento quieren romper con las reglas del movimiento anterior. Si es como si le dijeran, no, lo que ustedes pensaban o creían del arte, no es así. No es así lo más adecuado, no es así lo más correcto, lo más creativo. Lo correcto es esto. Y así cada uno, cada movimiento llega a querer romper con el movimiento anterior, con las bases del movimiento anterior. ¿Qué les digo? Nosotros como humanos siempre andamos así tratando de ser originales, de ser mejor que, pues, que la generación anterior, ¿verdad? Lo vemos en nuestros hijos, nosotros con nuestros padres, nuestros hijos con nosotros y así sucesivamente. El expresionismo, por ejemplo, rechaza que el arte refleje lo externo, se centra en lo interior, se caracteriza por el pesimismo, el inconformismo y la desesperanza. Busca la expresión de los sentimientos y emociones del autor más que la representación de la realidad objetiva. Estos expresionistas expresan la angustia del mundo por medio de novelas y dramas. Luego viene el ultraísmo, este último movimiento o ismo se da en España. Usan la metáfora, omite conectores sintácticos, la puntuación, busca generar imágenes visuales y asociaciones lógicas, busca expresar sus emociones con un mínimo de palabras, rechaza el uso de adjetivos innecesarios. Entonces, esta infografía espero que les sirva para comprender un poco más acerca de estos movimientos de vanguardia que son pues realmente extraordinarios. Por cuestión de tiempo, vámonos ahora a la infografía. Vámonos primeramente a la línea en el tiempo, más bien. Este tema de la literatura en México lo vamos a ver por medio de una línea en el tiempo. Nada más permítanme que está un poco lento, de pronto se traba un poco. Porque me parece uno de los temas más importantes. Y es una línea en el tiempo que vamos a construir juntos, en este caso nuestra compañera Mónica y su servidor. Los que ven las grabaciones también lo pueden hacer. Es muy interesante hablar de la literatura en nuestro país porque esta, este tema nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos, saber de dónde venimos, por qué nuestro país es pluricultural, de dónde se dio este parteaguas, por qué hay textos tan diferentes dependiendo de la época, por qué el día de hoy México se encuentra como se encuentra, de dónde viene, qué ha pasado en la historia. Entonces, conocer la literatura en nuestro país o la literatura en México, pues es conocer precisamente la historia de nosotros, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Entonces ya tengo avanzada esta línea en el tiempo. Por ejemplo, vamos a ver entonces aquí
primeramente la literatura prehispánica. Este es el primer periodo, desde el surgimiento de la literatura hasta la época prehispánica, aproximadamente hasta el 1521, que fue cuando llegaron los españoles, ¿verdad? Entonces, hasta aquí hay sucesos muy relevantes por los cuales, y una manera de interpretar la vida, y que esa manera de interpretar la vida se ve reflejada en esos textos literarios. Luego, hay otro conjunto de situaciones, circunstancias, contextos que vemos reflejados en los textos de la literatura colonial. Luego hay otro conjunto de circunstancias sociales, políticas, culturales, bélicas, económicas, artísticas, etcétera, que se dan en el siglo XIX, que vemos en estos textos. Y por último, hay ciertos sucesos que ocurren en el periodo contemporáneo que se ven reflejados en las obras, en los textos de este periodo. ¿Cuáles son estas características para facilitarles? Aquí lo tengo ya. Lo voy a acercar otro poco para que sea más fácil. Fíjense bien. Voy a subir otro poco para que puedan ver directamente el periodo. Y en este caso, nuestra compañera Mónica nos va a hacer favor de decir dónde va. Yo les voy a ayudar a acomodar para más fácil. ¿Verdad? Aquí tenemos las características, por ejemplo, fusión de culturas, literatura religiosa, crónicas y relatos de la conquista, barroco y poesía. Este es un grupo de características. Digamos que este es el grupo 1. Grupo 2, poesía y oralidad, temática religiosa y mitológica, códices y textos pictográficos, Nezahualcóyotl, otro grupo de características 2, grupo de características 3, Revolución Mexicana, vanguardias y modernismo, realismo mágico, posmodernismo, diversidad de géneros. Y grupo de características 4, independencia y construcción nacional, romanticismo, realismo, costumbrismo y modernismo. Entonces, en este caso, Mónica, tú me vas a decir cuál de estos 4 grupos de características vamos a poner primeramente en la literatura prehispánica y obviamente qué imagen le corresponde. Entonces, nuevamente, este es el grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Tú dime, Mónica, ¿cuál de estos 4 crees que son características de la literatura prehispánica? Aquí Creo está. que el grupo 2. El grupo 2 lo vamos a poner como características de este periodo de la época prehispánica. Aquí, ¿verdad? Sí. Excelente, Mónica, estás muy bien. Vamos a acomodarlo. Vamos a construir entonces juntos nuestra línea en el tiempo. Y ahí lo tenemos. Al final lo explicamos, ¿verdad? Primero vamos a armarla. Perfecto. ¿Qué imagen le corresponderá? Tú dime. Igual la La, uno, 2 o 3 o 4. la 4. Imagen 4, Creo que sí. yo te ayudo. Es esta, el calendario azteca. Está más relacionado con este periodo antes de la llegada de los españoles. ¿Sale? Muy bien. Bueno, Ahora, en la literatura colonial, ¿qué características siguen? ¿La uno, la 2 o la 3? creo que la 1. La uno, Sí. crónicas y relatos de la conquista, por supuesto. Muy bien, Mónica. A ver, no se quiso venir.
se quiere mover esta. Ahí está. Y ahora sí va la imagen 4. Exactamente, muy bien. Vamos a sacarle otro poquito que quede muy estética. La imagen 4, la imagen que era la 4 y ahora es la 3, ¿verdad? Sí. Muy bien. Esta la vamos a colocar aquí. Excelente. Ahora, la literatura del siglo XIX. Aquí, dime tú, ¿qué grupo de características vamos a utilizar para la literatura del siglo XIX? ¿Revolución Mexicana o independencia y construcción nacional? Ay, ahí estoy en dilema. Creo que es la 1. Es No, es la 2 la que tiene marcada. exactamente. Vamos a traérnosla para el siglo XIX, independencia. El romanticismo. No, permíteme que no quiero mover esto. Están fallando mucho nuestras computadoras, internet y todo. Y ha habido problemas con internet, así es. De pronto se traba, de pronto se pone más lento, pero al final lo estamos pudiendo realizar, es lo bueno. Tú dime, ¿qué imagen crees entonces que le corresponde? La primera. ¿La primera? Es que estoy bien en el dilema porque pues la segunda parece como de la Revolución Mexicana. Así es. Entonces vamos a poner esta. Sí, la del charrito. Exactamente. ¿Sí? La independencia. Eh, bueno, aquí definitivamente, pues podríamos poner cualquiera de las dos se puede asemejar, ¿verdad? Pero bueno, Sí, vamos a dejarlo así. Y por último, por supuesto, la Revolución Mexicana, ¿verdad? sí. Que se da en 1910. Creí que no me iba a saber nada, ¿eh? No, cómo no. Claro, mira, te fue muy Pero bien. sí se me está pegando la literatura. Yo creí que no, Es no muy daba una. interesante este mundo de la literatura, ¿verdad? Sí, es que antes cuando iba a la prepa, esta vergüenza me da, no ponía atención en literatura porque sentía que me arrullaban. Sentías que te arrullaban. Sí, me quedaba dormida, siempre tenía sueño en esa clase. Así Y es, pensé que iba a pues sufrir aquí y ahorita estoy viendo que pues, sí se me da un poco, se te pero se está me da. dando. Es que es normal, en diferentes momentos de nuestra vida tenemos eh, otro tipo de interés, otro tipo de madurez, un conjunto de circunstancias que nos ayudan o que no nos favorecen tanto. Entonces, qué bueno que en este momento haya pues mucho mayor claridad e interés por la literatura, porque realmente es algo que debe interesarnos, porque es una manera en la que podemos saber más, conocer más del mundo entero y por supuesto, ya lo había dicho yo, que me parece es como el punto más importante Que de la debemos de tener en literatura nuestras vidas. que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Entonces, fíjate bien, vamos a ver rápidamente la literatura prehispánica. ¿A qué me refiero con oralidad? Poesía y oralidad. Pues que la literatura prehispánica en México se transmitía principalmente oral. Los pueblos indígenas creaban relatos y cantos, eh, eran parte de sus ceremonias y tradiciones. Temática religiosa y mitológica, ellos ya sabemos que reverenciaban a la naturaleza,
al dios del fuego, del aire, del viento, del agua. Códices pictográficos, por ejemplo, el Popol Vuh, que cuenta mitos y leyendas sobre la creación del mundo. Luego viene este rey de Texcoco y poeta Nezahualcóyotl, ¿verdad? Que de hecho estamos abordando ya obras de él, que es Canto de Primavera de Nezahualcóyotl, pues que se conoce porque era rey de Texcoco y además por sus reflexiones filosóficas sobre la vida y la muerte. Luego la literatura colonial. Y fíjense, si tú encuentras un texto que fue creado antes del 1500, seguramente vamos a encontrar estas características. ¿Por qué? Pues porque por lo que se vivía en ese momento. Luego, en la época colonial, si encontramos un texto que fue creado dentro de este periodo histórico, vamos a encontrar estas características, fusión de culturas, como ya decíamos. Obviamente la literatura colonial surge con la llegada de los conquistadores españoles, lo que dio una mezcla entre tradiciones europeas e indígenas. La literatura religiosa, pues está vinculada a la implantación del cristianismo. Entonces aquí surgen textos como catecismos, sermones, tratados religiosos, etcétera. Los textos que encontremos aquí van a ser muy religiosos en su mayoría, pues obviamente por eso, porque los españoles trajeron la religión y querían imponerla. Eh, Barroco y poesía. Este movimiento tuvo gran influencia con poetas como poetisas, como la gran décima musa Sor Juana Inés de la Cruz, que pues pertenecía a este movimiento. ¿Cuál es la característica del barroco? Exceso en la forma. Utilizan bastante la retórica, las figuras literarias. Luego nos vamos al siglo XIX. En el siglo XIX encontramos la independencia y la construcción nacional. Tras la independencia de México en 1821, la literatura se orientó hacia la construcción de la identidad nacional, los valores republicanos y la consolidación del país. Eh, Surgen movimientos como el romanticismo, que exalta los sentimientos. Luego viene el realismo, que trata de reflejar tal cual lo que acontecía, o el modernismo, que este se da a finales del siglo XIX, eh, pues con figuras como Manuel Gutiérrez Nájera, o José Martí, cuya intención es dar énfasis en la búsqueda de la belleza y la perfección. Por último, nuestros tiempos, la literatura contemporánea. Pues obviamente, lo primero que tenemos que reconocer aquí es la Revolución Mexicana de 1910 y los textos que encontremos de este periodo, pues van a reflejar las luchas, los ideales de transformación. Surgen estas vanguardias literarias, ¿verdad? Que pues vienen pues a romper con todas estas tradiciones que había en cuanto a las formas de escribir, las formas de reflejar la realidad a través del arte. Ellos vienen con formas muy creativas. El realismo mágico también, por ejemplo, otro movimiento muy interesante que se da a finales del siglo XX y principios del XXI, por ejemplo, con Carlos Fuentes, con Elenita Poniatowska, o también tenemos por ejemplo, se me va aquí a Juan Rulfo, ¿verdad? A Juan Rulfo con Pedro Páramo, está también, bueno, no es en México, pero al final es Latinoamérica, es este gran escritor que es García Márquez, ¿verdad? Colombiano. Eh, ¿Qué más podemos hablar de esta literatura
contemporánea, pues hay diversidad de géneros, se experimenta una gran variedad de géneros como la novela gráfica, el ensayo, la poesía experimental. Hay gran libertad, ¿verdad? Hay gran libertad en cada uno de estos movimientos. Resumiendo, en la época prehispánica, la poesía oral y los mitos indígenas sobre la creación y la naturaleza y los dioses. En la época colonial, crónicas de la conquista, la literatura religiosa y barroca, la obra de Sor Juana, la literatura en los albores del siglo XIX, romanticismo, realismo, modernismo, construcción de la identidad nacional, por supuesto, pues por la independencia, y la literatura contemporánea, que de manera general pues hablamos de las vanguardias literarias, de la Revolución Mexicana, del realismo mágico, del posmodernismo y de la diversidad en los géneros. Entonces, con esto estamos llegando al cierre de nuestra sesión. Ya tenemos un poco más de una hora de sesión, no sin antes dar espacio a cualquier duda o comentario que haya, con gusto lo atendemos. Mónica, Pues yo nomás tenía la duda de la pregunta que le hice, del que era el cosmopolitismo, porque por más de que quise dar, no me pude, no pude entender todo lo que leí. y con esto te queda mucho más claro. Sí, ya me quedó mucho más claro. También en la línea del tiempo, las dos primeras literaturas, si no ponemos y leemos bien y no ponemos bien atención, podemos confundirlas. Así es muy interesante que cuando leamos un texto, por eso investigamos el contexto de producción, dónde fue creado, en qué tiempo, porque saber en qué época fue creado, pues ya sabemos nosotros a qué periodo pertenece y por lo tanto qué estaba sucediendo y seguramente esas características o esas situaciones que se estaban viviendo las vamos a ver reflejadas en estos textos. Sí, porque me pasó. Muy bien, Mónica, ¿algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quieras externar? No, ahorita todavía ahí voy bien. Bueno, entonces, con esto cerramos nuestra sesión y pues les agradezco en este caso, Mónica, gracias por acompañarnos de manera síncrona, gracias a los que ven las grabaciones también de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Ojalá que se hayan llevado un nuevo aprendizaje, ojalá que hayan disfrutado de esta sesión y nos encontramos para el próximo miércoles por este medio, pero el lunes, primeramente Dios, pues por medio de la plataforma. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hasta la próxima, pasen una buena noche, un buen día, Hasta, una buena tarde, dependiendo de cuando vean la grabación de esta sesión. Buena noche, en este caso, síncrono, nuestra compañera Mónica. Cuídense mucho. muy buenas noches, que Buenas tengan noches. buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias.